de invitarles a esta participación y a este conversatorio. Bienvenida María Teresa y bienvenida Daniela. Bueno, yo voy a presentarles en chiquis, pero ustedes se presentarán ya directamente. María Teresa fue expresidenta de FENODIS, que pertenece a la Fundación Reina de Quito, ya les va a indicar cómo, y principalmente ha sido invitada por un trabajo que ha venido haciendo principalmente en el diseño universal. Las ciudades son accesibles, no son accesibles, y ya les explicará María Teresa. Y Daniela es una joven. ¿Cuántos añitos tienes, Daniela? 23. 23, jovencita Daniela. Tiene iniciativa desde el área de comunicación y ha venido haciendo algo importante, y es el trabajo en comunidad. Así que bienvenidas a las dos. María Teresa, te dejo para que te presentes tú ahí. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Qué lindo estar en este espacio de FENEDI, donde se tratan temas importantes para las personas con discapacidad. Y bueno, yo soy ingeniera comercial, tengo un posgrado en accesibilidad para todos y un máster en la ciudad global que también está relacionado con el tema de accesibilidad universal. Vengo trabajando ya desde hace mucho tiempo con la Comisión Global de Diseño Universal, que es una organización que promueve el conocimiento de lo que es el diseño universal, y estoy en el comité de certificación. Tengo una empresa que me dedico a dar consultoría en accesibilidad universal y, como decía Javier, soy la presidenta del directorio de Fundación Reina de Quito. Somos una fundación que viene ya ligada por más de 25 años al tema de discapacidad, ya que tenemos un centro terapéutico para la atención de niños, niñas y jóvenes con síndrome de Down. Y adicionalmente a eso, soy actualmente la vicepresidenta de FENODIS. Muy bien, muchas gracias. Daniela, bueno, te toca a ti, ¿verdad? Bueno, yo soy Daniela Follaín. Bueno, como mencionó Javier, yo estudié publicidad y comunicación organizacional. Ya me estoy graduando de la carrera y como parte de mi proyecto de titulación realicé la campaña que se llama Una Comunidad para Todos. Entonces, esta campaña tiene como este enfoque social que busca promover la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Entonces, de ahí es donde nace esta iniciativa y bueno, a la final se convirtió en un proyecto de vida. Salió de la universidad, salió de la parte académica y ya ahora ya lo estoy poniendo en práctica y estoy desarrollando más actividades para gestionar justamente este tema. Entonces, por medio de capacitaciones, talleres, realicé esta como enseñanza de cómo tener buenas prácticas para incluir a las personas con discapacidad, y de ahí de igual forma realicé el evento que se llevó en la Universidad de San Francisco, donde hubo puede decirse, donde se juntaron varias personas para hablar justamente de este tema y promover dentro de los espacios educativos. Entonces es... Chévere. Yo quisiera desde el punto de vista decir, ¿qué entenderíamos, Daniela, para poder empatar con lo que le va a tocar a María Teresa? ¿Qué entendemos por comunidad principalmente? O sea, ¿qué consideras tú que es la comunidad? Bueno, yo justo dentro de mi título de la campaña, comunidad, yo resalté la palabra unidad, porque a la final de cuentas está dentro de la palabra comunidad, también está impreso unidad. Entonces yo creo que se trata de eso. Entonces cuando hablamos de comunidad es cuando nos unimos todos como sociedad, como seres humanos, para generar estos espacios donde se incluyan a todos dentro de un país, dentro de un espacio, dentro, como mencionaba, dentro de una sociedad. Entonces yo creo que sobre todo cuando hablamos de comunidad es unidad. Entonces es esta unión que nosotros tenemos de tomar en cuenta que si todos formamos parte de un todo, entonces cada uno forma parte de un todo, y eso a la final como genera esta comunidad. Entonces se construye a partir de esta unión, de esta sinergia. Entonces así lo podría decir. Hola María Teresa, cuando hablamos justamente lo que nos dice Daniela, unidad, comunidad, empatándose con quién principalmente, con un diseño y un trabajo que tú vas hablando de ciudades sostenibles, hablamos de ciudades accesibles. ¿Cómo consideras tú que dentro del ámbito, podríamos decir, de la discapacidad está vinculado los compromisos institucionales, en este caso que serían mucho más responsables los municipios, las prefecturas, que el mismo gobierno central? ¿Cómo ves tú desde ese punto de vista que la comunidad vaya entendiendo lo que es ese trabajo que tú vienes haciendo principalmente
como el diseño universal aplicándose a las ciudades, y no hablemos solo de las ciudades, hablemos del contexto de todos los que participamos en unidad por construir ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Bueno, como menciona Daniela, comunidad es el conjunto de personas que están unidas y que viven en un mismo sector o que están relacionadas con una misma actividad. Acá si hablamos de nuestra comunidad, que sería por ejemplo el Distrito Metropolitano de Quito, es una gran comunidad donde hay una variedad y diversidad de personas que habitan acá. Hay personas de todas las edades, de todas las condiciones, con diferentes habilidades. Entonces, cuando hablamos de comunidad siempre tenemos que pensar en un tema muy importante que es la inclusión de todas estas personas que tienen diversas habilidades y también diversas condiciones. Y una de esas condiciones, lógicamente, es la discapacidad. Y un tema súper importante para la comunidad es de que haya un tema de normas de convivencia donde las personas pueden, lógicamente, cohabitar, tener las mismas oportunidades, tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, ser parte de esta comunidad. Y yo veo que para ser parte de esta comunidad hay un tema súper importante que lastimosamente no todos lo toman con esa importancia, que es el tema de la accesibilidad. Porque tú para ser parte de esa comunidad debes poder llegar al colegio, a la universidad, al trabajo, al centro comercial, a donde sea. Debes poder comunicarte con todo el mundo, tener toda la comunicación y la información a la mano. Debes poder igualmente, por ejemplo, transportarte en esta comunidad, ir de un sitio al otro, ya sea en transporte público, caminando, en tu vehículo. Entonces hay todos estos temas que sin la accesibilidad no se puede dar. Y la accesibilidad es justamente este bien común, es un bien que nos beneficia a todos y que además debemos tomar en cuenta de que no importa la edad ni condición, porque todos, algo que yo siempre recuerdo que algún momento nuestro amigo Luis Gallegos decía, es que todos en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a tener una discapacidad. Entonces, si pensamos bajo este concepto, resulta que hay personas que nacen con una discapacidad, hay personas que adquieren una discapacidad, ya sea por una enfermedad, por un accidente, por la edad. O sea, todos al final vamos por la edad a llegar a tener una discapacidad, se disminuye nuestra capacidad de ver, de oír, de movilizarse. Y adicionalmente a esto, al tener esta situación, esta condición, de que en algún momento vamos a tener una discapacidad, esta comunidad tiene que tener ciertos requisitos para que todos podamos vivir y desarrollarnos en igualdad de condiciones. Entonces ahí es donde la accesibilidad juega un papel súper importante. Y lo que tú mencionabas, hay una normativa tanto internacional como nacional de accesibilidad universal, que es justamente esa normativa la que pone ciertos parámetros para que la accesibilidad se dé. Entonces, por ejemplo, el momento que diseñamos un espacio público como un parque, debemos pensar de que haya senderos donde todo el mundo pueda acceder, donde la gente pueda sentarse, donde los niños puedan jugar, donde la gente pueda distraerse, hacer deporte, cualquier actividad que quiera. Por otro lado, en una edificación, hace un momento hablábamos del programa que venías manteniendo en Radio Católica y resulta que, claro, ¿qué sucede cuando hay un edificio donde las personas no pueden ingresar? Se limita tus derechos, se limita tus posibilidades y lógicamente esa comunidad ya no es accesible para ti, sino que lógicamente tiene esta serie de limitantes y de barreras que es importante poder eliminarlas a través de un tema de accesibilidad. Entonces, ahí vemos que lo que mencionaba Daniela, para resumir, tenemos la comunidad donde hay una unidad de personas donde viven todas estas personas con diferentes edades y condiciones y donde para realmente sentirse incluido y ser parte de esa comunidad se necesita que exista la accesibilidad universal que hace que todos los espacios, entornos, productos, servicios, información, transporte sea accesible para todas las personas. Cuando tú vas pensando desde ese punto de vista, vamos viendo que se van vinculando justamente al trabajo que debe ser en conjunto, ¿no es cierto? Uh-huh. La Academia, Daniela, ¿es parte de un proceso de construcción de política pública o es parte de un compromiso que debe tener para que se participe y se entienda la condición de discapacidad de los seres humanos para
trabajar. Estás en una de las universidades que tiene mucha accesibilidad, pero efectiva o no efectiva, eso hay que irlo revisando, lógicamente. Pero, ¿qué influencia crees tú que pueda hacer la academia y que influenció en ti en pensar en las personas con discapacidad? Porque María Teresa ha sido muy clara, o sea, ya hemos trabajado con tu concepto de lo que es comunidad. María Teresa lo enfoca ya desde la accesibilidad y qué es el compromiso que debemos tener todos. ¿Tú qué crees que desde la universidad puede aportarse, o la academia qué puede aportar, y por qué te nació la iniciativa? ¿Porque tienes un familiar con discapacidad o no? ¿O porque a ti dijiste un día X, voy por acá? O sea, ¿por qué nació eso, no? Porque son compromisos diferentes. María Teresa conoce la discapacidad de hace muchos años, por lo que venían haciendo, por lo que venían. Tú, que eres joven igual que nosotros. Así de joven. Sobre todo. ¿Qué es lo que te nace? O sea, ¿por dónde nace eso? ¿Sí? ¿Y cómo es la academia, o sea, en sí? Sí, bueno, la verdad, bueno, yo durante la investigación que fui realizando, porque para realizar esta campaña tuve que realizar un proceso de investigación y me basé evidentemente dentro de la academia. Entonces, me di cuenta, y uno de los hallazgos que yo encontré es que no se habla de estos temas en las instituciones educativas, no se habla en los colegios, en las universidades. Bueno, yo me acuerdo, y también que digamos en mi colegio nunca se habló de discapacidad, peor aún de accesibilidad. De ahí en la universidad muy poco, como que hacían algunos eventos, pero eran solamente para los grupos justamente que iban direccionados a ese tema. Entonces me generó la duda también porque, bueno, yo tengo, mi hermano tiene un amigo que él, por cuestiones de la vida, un día se convirtió en usuario de silla de ruedas. Y él durante ese tiempo estaba en la universidad, y entonces él había pedido que le cambien de clases del tercer piso al primer piso, y fue muy complicado para él llevar a cabo sus estudios en la universidad, ya que al inicio, si bien ahora ya algunas universidades cuentan con ascensores, quizás rampas que no están tampoco del todo bien implementadas porque no cumplen con ciertos parámetros, pero si bien ahora tenemos rampas y ascensores, falta aún mucho más, porque creo que realmente la parte académica, cuando ve que hay un requerimiento o una necesidad, ahí es cuando quiere generar el cambio, y no debe ser desde ese lado. Justamente en el evento que yo realicé, cuando yo gestioné la reserva, yo mencioné qué teatro, qué salón de la universidad es el más accesible. Y entonces me dijeron, este de aquí es el Teatro Casablanca. Entonces yo, ok, está bien. Entonces, el día anterior, cuando yo fui a gestionar todo para la organización del evento, me di cuenta que en el podio había una grada. Entonces, yo dije, ¿cómo puedo yo velar de la accesibilidad? ¿Cómo yo puedo proteger este tema sobre la accesibilidad y todo, si es que no es posible que los ponentes suban al podio? Entonces, ahí es cuando yo me di cuenta que yo creo que desde la academia, en el sentido de que primero tienen que construir estos espacios accesibles. Entonces, si es que no generan entornos accesibles, entonces los mismos estudiantes, tanto en colegio o en universidades, no lo van a sentir en su día a día. Entonces, eso desde ahí. Y de ahí, por otro lado, yo creo que desde la información, la capacitación, creo que no se le da la importancia a este tema. Creo que no se hace lo suficiente como tanto capacitaciones, talleres o eventos, o en general actividades que hablen sobre estos temas. Entonces yo creo que se queda muy renegado a ciertas áreas de la universidad, tal vez como a las oficinas de necesidades especiales, al de bienestar estudiantil, pero no se hace justamente dentro de este contexto de comunidad. No se genera esta comunidad hasta dentro de la academia. Entonces, si es que no existe una comunidad dentro de las puertas de la academia, de las universidades, de los colegios, es imposible después proyectarlo afuera y proyectarlo dentro de nuestros espacios, dentro de Quito, de las ciudades, del país en general. Entonces yo creo que siendo la universidad una pequeña comunidad, cuando nosotros ya estamos incluyendo a las personas con discapacidad dentro de nuestra pequeña comunidad, que son estos primeros años de enseñanza, después lo vamos a poder proyectar más a largo plazo cuando ya estemos afuera y cuando tengamos que llevarlo, como por así decirlo. O sea, ¿consideras que la academia debe en la práctica tener una currícula que se incluya
temas relacionados al ámbito de la discapacidad para tener una mayor efectividad. Así es. Sí, Pues algo que es importantísimo en eso, Ujú. Javier, es que sí deberían todas las carreras que están relacionadas con el diseño y con la construcción, sobre todo, principalmente, incluir lo que es el conocimiento de la accesibilidad universal desde las aulas. Todo arquitecto que está diseñando, todo ingeniero que está construyendo, todo diseñador que está diseñando para las personas deben conocer lo que es la accesibilidad universal para que justamente hagan un diseño universal que es un diseño que sirve a todas las personas, para que después no estén haciendo justamente el tema de adaptaciones que lógicamente son ahí sí más costosas y que adicionalmente en muchos casos son un dolor de cabeza o que muchas veces realmente ni siquiera se puede hacer. Entonces sí es importante que se incluya. Y además eso cambiaría, digamos, la concepción de lo que hablábamos hace un momento. Si es que queremos comunidades para todos, tenemos que tener un diseño que sea para todos en todo el entorno, el espacio físico, el transporte, la información, la comunicación, la señalética, todos estos temas que además no solo sirven a las personas con discapacidad, sino que hacen que sea mucho más cómodo, seguro, amigable, un espacio para todas las personas. Pero María Teresa, ahí hay un tema que yo diría, a ver, mucha gente se va llevando desde el punto de vista de un concepto de accesibilidad, siempre lo ponen al entorno físico. Así es, rampas y baños accesibles. Exacto, o sea, creo que todos andamos en silla de ruedas, ¿no es cierto? Así es. O sea, un mundo de silla de ruedas, ok, esa no debería ser propiamente, no el esquema, sino desde el punto de vista de la visión de una ciudadanía que tiene que enfocarse, que la accesibilidad es a la información, a la comunicación, al medio físico y a la movilidad entendiéndose por transporte, no a la movilidad de migrantes. Mucha gente confunde y no se da cuenta que la normativa que regula todo este tipo de adecuación, adaptación, va basado en un principio que son las normas regulatorias, no, bueno, creo que está mal dicho, regulatorias, que regulan, más bien dicho, el espacio físico. ¿Quién tiene la capacidad, María Teresa, ahí, directamente, del diseño de estas normas, y que son muchas veces normas externas que se las tiene que adaptar o que se las asume en un país? Y ahí vamos a conversar sobre eso. Tú que trabajas en esto, que vas viendo desde este punto de vista, que haces una consultoría, ¿tú crees que seguimos funcionando bien? Porque una cosa es lo que pueda decir el municipio, el departamento de infraestructura o donde tú quieras ir, y otra cosa es cuando hablamos de normas como quien regula, que es el INE. Claro. A ver, yo te diría que ¿Cuál el Ecuador, sería? a ver, el Ecuador es un país que tiene una normativa maravillosa, o sea, tiene una normativa sumamente amplia. El INE se ha encargado justamente de adaptar y de adoptar las principales normas al medio físico, a la accesibilidad universal, a la comunicación desde hace ya mucho tiempo. Tenemos 43 normas o algo más. Entonces creo que como país tenemos las normas. Inclusive imagínate que en el año 2016, cuando fuimos la sede de Hábitat 3, el Midubi sacó un capítulo específico de accesibilidad universal que forma parte de la norma ecuatoriana de la construcción, que además es un resumen de todas estas normas INEN que regulan el acceso al medio físico y a la accesibilidad universal. Entonces, por normas no falta. Yo creo que aquí lo que falta son dos cosas importantes. Primero, lo que ya hablábamos del conocimiento, que la gente que justamente debe aplicar estas normas en el diseño y en la construcción las conozcan y las apliquen. Y por otro lado, también hace falta el velar por el cumplimiento de las normas. Entonces, si ya el INEN se encargó de elaborar las normas, forman parte de la normativa nacional, debería ahí ya ser un organismo, como es el CONADIS, que es el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, el encargado de velar por su cumplimiento. Como no tiene una estructura adecuada para velar por este cumplimiento, tiene que buscar socios estratégicos para que ayuden a cumplir con esto. Entonces ahí están, por ejemplo, los municipios, las juntas parroquiales, que son aquellos entes a nivel digamos regional, local,
que se encargan del cumplimiento y lógicamente también con los ministerios de la rama, porque por ejemplo las normas de accesibilidad tienen que ver con el tema, como tú bien dijiste, de la construcción, donde está el Midubi, el tema del transporte, el tema del turismo, el tema del deporte, de la salud, de la educación, del arte, de la cultura, es decir, este tema, la discapacidad es transversal en todos los sectores y por ende la accesibilidad tiene que también serlo. Y volviendo a lo que también mencionabas, el momento que se habla de accesibilidad, todo el mundo, la primera cosa es la rampa. La primera cosa es el baño accesible, que además no se cumplen, porque en la mayoría de inspecciones que yo he realizado, las rampas son toboganes y los baños accesibles tienen inclusive una grada al ingreso. O son bodegas. O son bodegas, exactamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lógicamente, si queremos que se cumplan y ya se tiene mecanismos para hacerlo a través de los municipios o de las juntas parroquiales, hay dos caminos. O por uno, la motivación, donde les das beneficios por cumplir, hay un sello de accesibilidad, hay un reconocimiento hacia la comunidad, yo qué sé. O lo que normalmente funciona en este país, que es la multa. Entonces, cuando ya pones la multa y hay una parte económica que la gente tiene que pagar por no cumplir, ahí empiezas a tomar en cuenta, o lógicamente, por otro lado, quejas de parte de personas con discapacidad o con movilidad reducida que no se están cumpliendo o velando por sus derechos. Entonces, claro, esto es un tema que tiene que ser súper bien estructurado. Y lo que hace falta aquí, Javier, de lo que hemos visto, es ¿quién hace que se cumplan todos los temas de discapacidad? Exactamente, ahí sí vas a... Eso creo que es un tema álgido. Ya, eso es un tema que nos vamos a meter en fuego. Pero yo diría una cosa, a ver, yo entiendo que sí, hay un ente regulador, no regulador, el regulador ya está, INE, municipios aplican. Pero mi pregunta principalmente va, ¿tú consideras, y principalmente no consideras, las normas INE son obligatorias de aplicación? Claro que sí. ¿Qué pasa si no cumplen las normas INE? ¿Quién sanciona? Ahí es lo que te decía hace un momento. Exacto. ¿Quién sanciona? ¿Quién vela y hace que se cumplan? ¿Quién genera, digamos, esa sanción y por otro lado esa obligatoriedad? O sea, hay aquí un vacío bien grande porque además hay un reglamento que es el 042, que genera que las normas INE son de cumplimiento obligatorio. Pero ese reglamento está obsoleto por cuanto, cuando se hizo ese reglamento, que fue en el año 2009, habían apenas 20 o 22 normas. Ahora hay 40 y pico de normas. Entonces, para que tú hagas que se cumpla, tiene que estar todo absolutamente escrito. Y por otro lado, en ese reglamento también está quién debe fiscalizar el cumplimiento. Además que hay un problema, y que sepa la ciudadanía. Y que sepan si nos oyen los del INE. ¿Cómo es posible que las normas INE, que son trabajadas con la sociedad civil, que son aportes de la comunidad, que son aportes de funcionarios públicos que reciben un sueldo, una remuneración, son pagas? Uno tiene que pagar. O sea, eso yo no entiendo, ¿no? Desde ese punto de vista y eso no era así, Javier. No era así, eso no era así. Pero es ilógico y en eso vamos a trabajar porque realmente, además de que tú tienes que cumplir la normativa, tienes que pagar para que te vendan la norma que fue construida con empleados públicos y la participación ciudadana que no cobran, la sociedad civil no cobra por apoyar a construir normas. Los empleados públicos son los que tienen sueldo del Estado y que tienen que construir la norma. Y encima más te quieren cobrar. O sea, piensen un poquito los señores del INE y se den cuenta que eso no debe ser así. Porque además, el que quiera hacer un diseño, un arquitecto, un ingeniero, le dicen, venga y pague por la norma. Bueno, ya, digamos, pagaste ya por la norma. No, pero es que no debes Que pagar. es absurdo, estoy de acuerdo. ¿Qué pasa el momento que presentas los planos? Esa es otra cosa. Pero vamos después a los planos. No, y yo también quisiera mencionar A ver. que justo, bueno, ahora están las universidades, bueno, yo entiendo un poco más este tema con el tema de las acreditaciones. Entonces ahora las universidades están con las acreditaciones y la duda aquí es que yo, bueno, fui a algún comité para ver cómo se iban a implementar y decían, bueno, pero implementémoslo de forma parcial. Entonces también ahí... ¿Quién decía eso? ¿La universidad
los de la universidad ¿ya? no saben cómo implementarlo, no Ok. saben si hacerlo de forma completa, parcial, no saben hasta qué punto pueden llegar a cumplir con la norma. Creo que eso también debería de alguna forma tratarse, porque no saben hasta qué nivel se tiene que llegar. Si estaban hablando del piso podotáctil, entonces no sabían si ponerlo, si es que era necesario eso o si era necesario otro tipo de ayuda, o entonces como que siento que también hay mucho desinformación, y que si bien ahorita todas las universidades en general están intentando ver el tema de las acreditaciones, no saben cómo hacerlo. O sea, no hay nadie que les ayude, que diga tienen que cumplir de tal forma, y que entonces como que no saben si hacerlo completo, parcial, hasta qué punto es parcial, hasta qué punto es completo. Entonces no están en un... Claro, además que te hacen inspección y tienes que cumplir para que te puedan renovar la acreditación de la Así universidad, es. ¿no es cierto? Y la accesibilidad universal es ahora un requisito realmente... Ese es del CES, haces El CASES. el CASES, Ajá, ¿no? y es un requisito dentro de la acreditación. Si no cumples con los parámetros básicos de accesibilidad universal, que además hay un lineamiento que sacó el CONADIS que es súper claro y amplio, pero como tú dices, hay desconocimiento, simplemente no va a ser acreditado. Ya tienes a Daniela de pupila para que haga un montón de cosas, ¿no? Ahí tienes para, Oye, es que hay para mucho para hacerlo. hacer. Hay mucho para Exactamente. hacer. Ahora sí, vamos al punto que habíamos hablado hace un momento y habíamos dicho, ¿quién sanciona? Y tú decías, antes de interrumpirte, era lo que tú me decías, ya tengo la norma, Ujú. ya. Por último, compré, Ya compré la norma. ya compré, pagué. No sé cuánto vale una norma, ¿sabes tú? No tengo idea. ¿No? Yo por suerte tengo las normas desde hace poco, así que no he Veamos, tenido Cami, que cuánto pagar. vale una norma, investiguemos a ver cuánto vale la norma. No sé si se $5 va será. ¿Será? No sé, Por no tengo encima de idea. los 1000 creo que es. ¿En serio? ¿Es cara? No, pero esa es la ISO te cuesta como $250. Bueno, pero la ISO es otra La cosa, ISO, ¿no? ajá. Pero ya, bueno, Pero pero para comprarte el de diseño de algo, de alguna cosa que tengas sería que bueno hacer. averiguar, pero creo que Cierto. son $5, algo Ya. así me parece. Pero igual, ¿y de qué le sirve que deposites $5 al Estado? Ay, eso es lo que no entiendo a veces, pero bueno. Tú decías, ok, tengo la norma, voy a aplicar, y voy a dónde, al municipio, ¿no es cierto? Porque voy a Pero construir. ya hice los planos. Ya, ok. ¿Quién le asesoró? Y por más que digas la broma, y llegas al municipio, ¿y cuál es el compromiso del municipio el rato de aprobar un plan? Verás, el otro día estuve con un constructor que forma parte de Constructores Positivos y me decía que a él en todas sus construcciones le revisan absolutamente todo de accesibilidad universal. Le digo, a ver, puede ser, pero resulta que quien está revisando me parece que no tiene todo el conocimiento, porque cuando vas a los edificios recién construidos te das cuenta que no cumplen con la accesibilidad universal. En la mayoría, como, a ver, decimos que primero que son importantes las rampas. Muchísimas rampas tienen más del 8% de pendiente. 8, 10, 12%. ¿Cuánto es inclusive el más. porcentaje que debemos tener? Debería ser máximo el 8% de pendiente. Máximo el 8%. Máximo, Ok. claro. Y eso está definido en la normativa INE. Por otro lado, tienes los baños accesibles. Yo siempre que voy veo los baños y muchísimos no son accesibles porque la mayoría de baños, primero que la puerta se abre para adentro, entonces no tiene el espacio suficiente para la, No cierro la deambulación. puerta. No Claro, se hizo. o estás tú, o sea, es imposible. Ujú. Y por otro lado, la cerradura. La cerradura normalmente es de pomo, no es de palanca, que también ese es un tema de accesibilidad universal. No tienen barras, tienen muchas veces el toallero o nada. Los espejos están súper arriba. Entonces yo digo, a ver, si es que les revisaron que cumplan con la normativa de accesibilidad universal y construyen de esta manera, ¿qué está No sucediendo? le aprobaría directamente. Claro, dentro. exactamente. Entonces creo que ahí hay un vacío bien grande del cumplimiento en planos de la normativa de accesibilidad universal. Creo que quienes están revisando los planos no tienen suficiente conocimiento y ahí se tiene que trabajar. Y eso yo te hablo de Quito, porque si hablamos de otras ciudades del país, en muchísimas ciudades no revisan el tema de accesibilidad universal. Por ejemplo, he visto construcciones acá en Quito y de la misma empresa construcciones, por ejemplo, en Manta, y nada que ver. Entonces, ¿por qué en Quito se cumple y por qué en Manta no se cumple? Porque Entonces- cuando construimos en las ciudades del país, tenemos un desorden de construcción. Ujú. Yo calculaba algún rato y había una información que decía que si hubiera perdón que no pase, pero si hubiera un terremoto en la ciudad de Quito con un alto grado de un 8, un 7 punto y pico aquí, fuerte,
se caen un montón de casas. El sur de Quito se cae. El sur de Quito se cae, y definitivamente, ¿por qué? Porque no hay permisos de construcción, hacemos cuartitos, medios, segundos pisos y todo. Pero el ingeniero es el maestro mayor. No, es ingeniero. El maestro mayor, eso es verdad. Claro, o sea, y el dueño de la construcción es el arquitecto. Es diferente, ¿no? Daniela, ¿tú crees que influencia la comunicación en este proceso de un trabajo de accesibilidad y de promover? ¿Tú crees que la comunicación es, porque tú eres comunicadora y eso es lo importante? O sea, ¿cómo crees que tú deberías hacer una campaña de influencia que vaya a lo que estamos discutiendo, ¿no? En que nos permita crecer y desarrollar instrumentos, nos permita desarrollar campañas o nos permita desarrollar que la gente y piense un poquito más en la condición de discapacidad y de los seres humanos, ¿no? ¿Cómo crees tú que se podría hacer? O sea, ¿cómo lo verías desde ese punto de vista? Porque ya hiciste una campaña que te nació a ti, lo hiciste, pero ¿qué crees que más falta dentro de la comunicación para eso? Sí, bueno, yo sí creo que, bueno, en este sentido, gracias a la campaña, la comunicación sí cambia realidades, porque en el sentido de que la desinformación, yo lo digo así, que la desinformación mata intenciones. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque no basta con solo querer hacerlo, sino que hay que saber cómo hacerlo. Entonces, a veces las personas dicen como que, no, sí, yo soy inclusiva, pero en el trato, en el momento de hacerlo, de la práctica, no lo es. O sea, realmente no sabe cómo tratar. Justo estábamos hablando con María Teresa un tema de también los miedos, los tabúes, los estereotipos que existen, que también tienen que romperse, y cómo se lo hacen por medio de la comunicación, ya que existe una gran desinformación. Como mencionaba, no se habla de estos temas dentro de la enseñanza. Entonces, ya dentro de los primeros años de vida en los colegios, en las universidades, si no se trata de esto, después en los espacios de trabajo o en general, no se lo va a hacer aún peor. Entonces, yo sí creo que falta en cuanto a capacitaciones, talleres. Yo me acuerdo cuando yo iba a hacer estas capacitaciones, los talleres, la gente era impresionada porque decía como, yo no sabía de esto, yo no sabía que, hablaba sobre también el lenguaje inclusivo. Muy importante saber cómo el lenguaje en cuanto a no utilizar términos peyorativos, el tema del minusválido, el discapacitado, demás, el sordo mudo. Cuando yo les decía, estas palabras no existen, o sea, no se tienen que utilizar. Y me acuerdo que cuando lo mencionaba, después una persona decía, ¿y qué pasa cuando un minusválido? Y entonces yo era como, No entendió. Estuvo atento a la charla. Este tema de conciencia es súper difícil. Yo creo que hay que generar esta conciencia para que vaya a largo plazo, no sea a corto plazo, que no se quede solo en realizar una capacitación dentro de una empresa o dentro de una universidad, y que en ese día la gente esté consciente y durante todo ese día se quede en su mente, que no sea solo de ese día, sino que vaya aún más. Entonces yo creo que en cuanto, como mencionaba María Teresa, que se implementen dentro de las mallas curriculares, yo creo que eso también es un gran aporte, pero en general, no solo dentro de las universidades, sino creo que hasta en las empresas debería de tratarse estos temas, ya que no se los toma, y como mencionaba, la desinformación mata intenciones, y yo creo que cuando se comunica, cuando la gente va conociendo, el conocimiento va a permitir también saber cómo incluir por medio de la accesibilidad, y también saber qué significa accesibilidad, porque muchas personas ni siquiera saben qué significa el término. Entonces yo creo que falta, o sea, con mi campaña no se queda solo ahí, sino que creo que deberían de haber más iniciativas para seguir comunicando en distintos espacios de la sociedad. Entonces, no solo dentro de la universidad, dentro de los espacios educativos, sino más allá, que sea de una cuestión mucho más amplia. Y la corresponsabilidad principalmente también de las personas con discapacidad y sus familias, porque si no vas exigiendo, en cierto modo también vamos perdiendo lo que podríamos decir, esas campañas que incidan en esa política pública. Pero yo sí creo que es importante, cuando tú vas viendo, es que mucha gente nos oye hablar de diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? El diseño universal es el diseño que sirve para todas las personas. Y básicamente hay que tomar en cuenta que dentro de las edades y condiciones de las personas está la discapacidad, que además es muy diversa.
Porque lo que le sirve a una persona con discapacidad física que utiliza una silla de ruedas no necesariamente es lo que le sirve a una persona ciega que tiene un bastón blanco para movilizarse o que tiene un perro guía, o le sirve a una persona que es sorda o una persona que tiene una discapacidad intelectual como el síndrome de Down. Entonces la discapacidad en sí es diversa. Entonces ese diseño universal es aquel que toma en cuenta toda esta diversidad que existe en el medio. Tenemos además, por ejemplo, las personas con movilidad reducida. Ahí están, por ejemplo, los adultos mayores, los niños pequeños, las mujeres embarazadas, las mujeres o familias que ya han tenido sus hijos y los transportan en coches de bebé. Tenemos personas en los extremos de estaturas, o muy altos o muy bajos, en los extremos de contexturas, personas, por ejemplo, obesas. Los turistas, el momento que se movilizan de un lugar al otro, que no hablan el idioma donde están, lógicamente eso también es una barrera de comunicación. Entonces, este diseño universal justamente contempla todas esta diversidad, toda esta variedad que existe, y lo que busca es que todo lo que se diseña sea seguro, cómodo, amigable para las personas. Entonces, por ejemplo, para ingresar a un edificio, en lugar de construir gradas, ¿por qué ese edificio no tiene acceso a nivel? Está la acera y simplemente la persona ingresa al edificio sin necesidad ni de rampa ni de grada, sino que es acceso a nivel. Por ejemplo, eso es un diseño universal. O tenemos una puerta que automáticamente se abre. El momento que está ingresando la persona, hay un sensor y la puerta se abre. Es una puerta amplia donde pueden entrar todas las personas tranquilamente. O, por ejemplo, tenemos ahora los videos. Hablemos también de otro tipo de accesibilidad. Tenemos ahora los videos de YouTube. El momento que tú ves una película, ahí tienes la opción de poner los subtítulos. Puedes escoger el idioma del subtítulo. Puedes, además, inclusive escoger la velocidad del audio, para que vaya más rápido, para que vaya más lento. Entonces, todas esas herramientas son parte de este diseño universal que sirve a todas las personas. Por ejemplo, algo súper importante es la señalética. El momento que tú vas a un sitio y hay una adecuada señalética que tiene pictogramas, que son además pictogramas universales, donde te puede indicar dónde está el ingreso, la salida, los baños, la recepción, los ascensores, las escaleras, las aulas, etcétera. Simplemente tú deambulas por el espacio y puedes encontrar fácilmente. Por ejemplo, ahora al venir acá a las oficinas de acá de FENEDIF, tienes una señalética que es la señalización podotáctil que está en el piso. Tiene regletas, como también tiene puntos. Las regletas sirven para guiar, los puntos sirven para advertir. Una persona con discapacidad visual puede deambular por todo el edificio sin necesidad de preguntar, porque le está llevando esta señalización podotáctil a todas las áreas, al ingreso, a la recepción, a los baños, al salón, a la parte de arriba. Por otro lado, vi que también tienen colores, y los colores también te sirven para poder llevarte a diferentes sitios. Esas son técnicas de wayfinding, o de encontrar el camino, donde un color te va llevando a un piso o a un área diferente. Entonces, todas estas cosas son herramientas del diseño universal. Entonces, ¿qué te sirve el diseño universal? Te sirve para construir para todas las personas, sin importar su edad o condición. Y por otro lado, eso te brinda accesibilidad. O sea, el diseño universal es la base de la accesibilidad, para que justamente ese entorno, esa comunicación, esa información, ese transporte sirva para todas las personas. Entonces, por eso es tan importante. Y si tú diseñas con un diseño universal, no tienes que hacer adaptaciones. Entonces, eso te resulta mucho más cómodo. Más barato. Más barato, exactamente. No tienes que hacer un diseño especializado, normal, sino que es un diseño para todos, no te cuesta más. Y adicionalmente a eso va a ser un diseño para toda la vida. Porque, por ejemplo, cuando tú te construyes la vivienda, tú quieres tener tu casa para toda la vida. Y resulta que si tú construyes una casa donde tu dormitorio está en la parte de arriba, ¿qué pasa cuando ya llegas a la vejez y no puedes subir esas gradas? No va a ser una vivienda para toda la vida. Entonces ahora, por ejemplo, he visto que muchos proyectos de vivienda lo que están haciendo es construyendo en la planta baja, en la sala, comedor, cocina, y están construyendo ya ahí un dormitorio, el dormitorio principal. Entonces, lógicamente, eso va a servir que el momento que ya envejeces, vas a poder seguir disfrutando de tu vivienda. Es que en definitiva la gente tiene una proyección de vida. Primero, que no va a tener discapacidad, porque creo que se van a mantener jóvenes, bellos y toda la vida. Segundo, que no pueden tener un momento
un accidente que lamentablemente puede suceder y que no es que va a tener una discapacidad, pero es una limitación física transitoria, y entonces terminas teniendo, entonces, y cuando son familias numerosas, terminas construyendo casas de 2, 3 pisos. Y es los hijos se casan y se van, ¿no? Definitiva, y te quedas es el esposo y la esposa. Y por último ya ven la casa tan grande y por último terminan comprándose un departamento que sea, y vendiendo la casa que era el sueño, ¿no? Claro, y va pasando. exactamente. Y entonces hay los contrastes de la vida que no calculamos también. Vamos a tener, creo, unas preguntas que nos hacen ahí. Sí, tenemos diferentes comentarios del público. Cuando realizamos modificaciones o construcciones de parte de los municipios en estos temas de accesibilidades, deben ser tomados en cuenta a las personas con discapacidad. Lamentablemente no es así. Les comentamos que en las parroquias de los GAD municipales no vienen por el bienestar de las personas con discapacidad. Por eso hemos enviado escritos para solicitar que estos sitios sean accesibles, como por ejemplo el Parque Central. Por otro lado, también tenemos un comentario que dice: ese reglamento debería aplicarse para toda la infraestructura que se debe realizar o se está realizando. Por otro lado, yo siempre he visto personas sin discapacidad comentando de accesibilidad. No estoy diciendo que no sepan de discapacidad en teoría o leyes. La diferencia es que nosotros tenemos la discapacidad. Recuerden que varios tipos de discapacidad y movilidad son diferentes y lo vivimos y no vemos una diferencia y existen más barreras en la actualidad. ¿Dónde podemos descargar las normas y reglamentos del INEC? Ahí está lo difícil, ¿no? Justamente lo que la gente va diciendo primero. Las normas están dentro de... Las tienen en digital, pero hay que adquirirlas. Y creo que solo se puede adquirir presencialmente, si no me equivoco. Bueno, justamente hablando del INE, que ustedes nos hacían la pregunta, se puede consultar también vía correo y cada norma tiene un precio diferente. Por ejemplo, tenemos accesibilidad de las personas al medio físico, puertas y requisitos, vale 32,50. Wow. De ahí tenemos la edificación, accesibilidad del entorno construido, la ISO, vale 262,50. Edificación accesible al entorno construido, $3. Entonces hay diferentes y van variando el precio. O sea, varía Los el tipo de norma. No es un precio fijo. Tenemos igual... O sea, esto es como escoger la hamburguesa, ¿no es cierto? Si quieres, según la necesidad. Si se va, te va poniendo, ¿no? Pero imagínate, O sea, adquirir es que todas eso las no es normas, así. necesitas una inversión de por lo menos unos $1,500. Claro. Tranquilamente. Y no debería ser así, porque Depende las normas... mucho el número de hojas que tenga cada norma. Claro. Y también pueden adquirirla De a través de un 42 enlace normas. de la aplicación a aplicacionnormativa.gov.es. Entonces ahí pueden solicitar. Mira, eso es uno de los... O sea, yo sí considero que esas son barreras sociales que determinan convirtiéndose en barreras arquitectónicas, porque en definitiva, lo que hemos querido trabajar y lo que hemos querido hacer es justamente eso, ¿no? Romper esa barrera social de que la autoridad entienda de que no es cuestión de cobrar, es cuestión de socializar. Y esto les digo como experiencia, cuando yo estuve en el ministerio, y yo saqué una regulación directamente que era el tema de vivienda. Primero, las casas de 32 y 36 metros. O sea, para que viva una familia era una locura. Se logró regular 50-57. 50 de 2 dormitorios y 57 3 dormitorios. ¿Por qué? Porque existe la violencia intrafamiliar cuando duermen. Una familia con hijos, varones y mujeres, duermen en un solo cuarto los hijos y el papá y mamá en otro cuarto. Entonces, no puedes tú acostumbrar a que los hijos varones duerman con las hijas, que definitivamente es otro contexto, ¿no? Entonces, eso fue una parte, eso no hubo problema. Pero sí tuve problema cuando logramos sacar una regulación de decirles que las construcciones de las privados y de todos sean de 1 metro de ancho para poder tener las accesibilidades en los baños. Uno de los problemas más grandes fue es que se opusieron, no todos, pero un grupo, sí se opuso a que esa norma no se diera porque les costaba, se quejaban. Bueno, y quisieron impedir un montón de cosas, pero esa es la realidad. Y hay que demostrar que económicamente no afectaba. Es que ahí volvemos, Javier, a lo que mencionabas en un momento, Daniela, de la importancia de la comunicación. O sea, cuando Daniela conversó conmigo y me contó de su proyecto de titulación de Comunidad para Todos,
Me fascinó la idea y lo primero que le dije es cuenta con mi apoyo porque es sumamente importante la comunicación y romper estos tabús como también esta falta de conocimiento que existe. Imagínate, si la gente se pone a pensar que si con accesibilidad todas las personas pueden utilizar ese entorno, resulta que vas a tener más usuarios, más cliente y por ende más plata que te ingresa. ¿Por qué? Porque va a poder utilizar todas las personas eso. Las personas mayores, las personas con niños pequeños, las personas que tienen una discapacidad física, las personas que vienen de otro lado. Entonces eso es sumamente conveniente. O sea, la accesibilidad es económicamente rentable. Y la otra cosa que también es importante, lo que tú decías, todos pensamos que vamos a ser jóvenes y bellos para toda la vida. ¿Qué pasa el momento que empezamos a envejecer o el momento que tenemos una enfermedad, un accidente, hijos pequeños, nietos? Lógicamente vemos que ese entorno se nos limita, que ya no vamos a poder hacer todas las actividades que hacíamos. ¿Cuántas veces hay tantas familias que quieren ir al parque con sus hijos y no pueden? ¿Cuántos abuelos quieren llevarles a sus nietos a jugar a un parque y no pueden? ¿Cuántas familias necesitan del transporte público y necesitan ir de un lado al otro y no pueden? Entonces, lógicamente, si es que tenemos una comunidad para todos, donde la accesibilidad está contemplada, vamos a tener una comunidad feliz, vamos a tener una comunidad que está identificada, que está agradecida con la autoridad. Entonces esto es beneficioso para todos, para los gobiernos, para los municipios, para las juntas parroquiales, porque todos vamos a ser parte de esa comunidad. Entonces el momento que haya más comunicación, y sería buenísimo, Daniela, que tú sigas con esta campaña, que sigas informando, comunicando, rompiendo esos tabúes, rompiendo esa falta de conocimiento y muchas veces ese miedo que existe, que hablábamos, porque existe miedo a lo desconocido, existe miedo a todo. Les asusta la discapacidad. Exactamente, les asusta, esa es una verdad. Entonces el momento que se rompa eso y que se permita conocer más sobre la discapacidad, más sobre esta normativa que existe y además que está al alcance de todos, vamos a tener una comunidad que va a funcionar mucho mejor, que va a ser una comunidad que va a ser más productiva, que va a ser además una comunidad donde va a llegar más turistas. Imagínate el Ecuador, podríamos ser un país que vive del turismo. Es un país mega diverso, hermosísimo, cerca a todo, con una variedad de climas, de paisajes, de sitios. Podríamos vivir del turismo y ese turismo necesita ser accesible para que todos puedan venir. Entonces, hay que romper esos tabús y hay que comunicar lo importante que es. Y hay una cosa, y queremos, claro, muchas veces las personas con discapacidad pensamos y decimos, es que porque no tienes discapacidad no puedes pensar en nosotros, o es que, ¿por qué tú si no tienes discapacidad no sabes lo que necesito? Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Daniela contaba porque conoció un amigo que era usuario de silla de ruedas y tu contexto de haber trabajado con síndrome de Down. Pero no es que debes tener la condición de discapacidad para decir que eres el que tiene que disponer y hacer la norma y que vos eres el único que sabes. No, yo creo que ahí hay que abrir un poquito el espacio desde la sociedad civil y pedir el apoyo muchas veces para trabajar y construir una política pública con quienes pueden tener el conocimiento y basado en principios estructurales de lo que estudian, ¿no es cierto? Daniela, cuando tú has visto y has enfrentado la condición de discapacidad de muchas personas, cuando organizaste el evento, ¿encontraste de pronto barreras o encontraste cosas que no te permitieron o se te pusieron o fue así de fácil decir, hago el evento y te salió de maravilla porque fue un evento muy interesante, muy bonito, que te felicitamos porque lo disfrutamos, porque uno disfruta cuando vas a un evento y encuentras que la gente te pregunta y que la gente esté ahí y que le pongas interés y participa. ¿Encontraste barreras de pronto de alguien que te puso peros o alguien que te dijo, uy, no? ¿Qué fue dentro de esa experiencia para ti? Que nos pueda servir para que la gente entienda que podemos cambiar de esa visión, ¿no? Sí, bueno, en general yo creo que en el sentido de, como yo busqué que se unan, que haya una diversidad de discapacidad, por así decirlo, porque no solamente intenté como
justamente hablar desde el lado de discapacidad física, sino también investigué e intenté como traer ponentes que sean de discapacidad auditiva, visual, discapacidad intelectual, cognitiva. Entonces creo que en ese sentido yo me fui generando como metas, y en esas metas habían un poco de barreras, porque claro, discapacidad auditiva, entonces estaba buscando también un intérprete de lengua de señas. Entonces también intentar como ver cómo podía tener un intérprete que esté ahí todo el tiempo, que esté durante las 4 horas del evento. También el tema de la rampa, gracias a María Teresa, yo estoy súper agradecida porque ella en sí me ha guiado, pero también le comenté que estaba con este problema de que había una grada en el podio, y me dijo, yo tengo una rampa móvil en mi casa, entonces yo la puedo traer, una rampa provisional. Entonces ahí es cuando, claro, se iban presentando como estas barreras que por este tema del diseño universal, porque en general los espacios no tienen un diseño universal, entonces uno tiene que irlos acomodando también. Durante la charla tuve este percance de que estaba con María Isabel, que ella cuenta con una discapacidad visual, y necesitaba conectar su computadora, porque esa computadora es la que contaba con el lector de pantalla. Entonces, qué difícil también, creo que hablamos de información, comunicación, infraestructura, pero también en tecnología. O sea, ahí es cuando yo me quedé impresionada, porque nos demoramos unos cuantos minutos, media hora, no sé cuánto habrá sido, en conectar la computadora para que se proyecte, para que ella logre escuchar, para que el sonido salga y lo pueda escuchar en el audífono, pero también se proyecte. Entonces, creo que en ese sentido también la tecnología tiene un tema súper importante dentro de la accesibilidad, porque si bien fue en este tema del lector de pantalla, pero mucho más. O sea, yo creo que también, puede tratarse barreras en muchos sentidos. O sea, yo sí presenté algunas barreras. Si bien no hubo una barrera por parte de la universidad para yo gestionar el evento, sí fue en el sentido de que también los parqueaderos, hay pocos parqueaderos que están dentro de la universidad, entonces yo tuve que realizar una reserva con anterioridad para que para que puedan entrar las personas con silla de ruedas. Y en el momento que llegó Carol, que fue una de las ponentes, me dijo, no, me dicen que no estoy en el servicio, en el sistema, y yo, entonces claro, tuve que ir corriendo a solucionar. Entonces son algunas cosas que creo que si es que tuviésemos ciertos sistemas que ya están implementados para solucionar estos problemas, no estaríamos solucionando en el momento que se presenta el problema. O sea, digamos, creo que como no estamos acostumbrados a presentar estos requerimientos o necesidades, entonces no vemos como un plan B o un plan de crisis si es que se llega a dar. Entonces yo creo que sí debería de haber un plan de contingencia, por así decirlo, para, a ver, si es que vamos a traer a personas público externo, porque también vino público externo que eran personas con discapacidad, entonces que también tenían discapacidad, entonces creo que no están acostumbrados porque no se hace usualmente, y entonces no tienen estos planes de cómo accionar en el momento de cuando sea necesario. Entonces creo que esas barreras sí me dieron en el momento, si bien sí pude como solucionar, pero claro, era porque no estaban preparados. Entonces creo que el tema de la preparación es muy importante. Ahí estamos justamente, ¿no? María Teresa, hay un tema que cuando tú has logrado entrar a los municipios y poder trabajar con los municipios, ¿qué consideras que les falta a los municipios? Porque ya nos dicen, mira, que nos observan de las juntas parroquiales, ¿no? Y nos dicen, ¿verdad? No hacen caso. O sea, ¿qué consideras que dónde debemos llegar? Porque tú has de haber enfrentado muchas circunstancias, pero has de haber trabajado con los municipios. ¿Cómo ves tú a ese empleado público municipal? Porque ¿qué apertura tiene muchas veces o qué limitación tiene también? Se le falta el conocimiento. Yo veo que en los municipios hay muy buena predisposición para poder apoyar temas de accesibilidad y para poder incluir en los diseños, pero lo que hace falta es el conocimiento. O sea, necesitan conocer de las normas, necesitan conocer de lo que es la accesibilidad, de lo que es el diseño universal. Y todo esto, hace un momento en uno de los comentarios decían que, claro, personas sin discapacidad
estamos hablando de este tema. Y en realidad el tema es que también las personas con discapacidad tienen que capacitarse. Por ejemplo, Marisabel Betancourt es una persona que tiene una discapacidad visual. Hicimos un diplomado en la Universidad Andina Simón Bolívar y ella y su esposo fueron unos de mis alumnos. Entonces, por ejemplo, ellos son personas que además de contar con esta discapacidad, cuentan con el conocimiento de lo que es la accesibilidad y el diseño universal. Entonces, creo que lo más importante es la parte del conocimiento, capacitar a los equipos que están en obras públicas, a los equipos que están en parques y jardines, a los que están justamente diseñando y también planificando. Y por otra parte, por ejemplo, en Barcelona, ellos tienen un grupo de personas que trabajan dentro del municipio que se dedican a dar esa asesoría permanente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos se dividen primero en temas, entonces manejan el tema del espacio público, de la movilidad, del turismo, de la educación, de la salud, etcétera. Entonces, todos los temas que maneja el municipio y adicionalmente manejan las zonas. Entonces, el uno maneja la parte de las diferentes zonas que serían aquí, por ejemplo, las administraciones zonales. Entonces, imagínate, sería maravilloso que, hablando del municipio de Quito, cuente con un grupo, o sea, una secretaría, un ente, digamos, que esté constituido por profesionales que saben de la accesibilidad universal y que además están para atender las diferentes administraciones zonales como los diferentes temas. Lógicamente, ¿qué permite esto? Que puedan asesorar de manera gratuita a todos los ciudadanos para el cumplimiento de la normativa y que adicionalmente a eso puedan también tener este tema fiscalizador y sancionador para que se dé el cumplimiento de lo que hablábamos de la normativa. Entonces eso sería maravilloso, porque el CONADIS no avanza ni tiene la gente ni la capacidad. Y la otra cosa, imagínate que cada municipio cuente con un plan de accesibilidad universal, sería maravilloso, porque eso significa que van a llegar a cumplir con la normativa de accesibilidad universal y van a tener el presupuesto. Es que además debería ser. Porque si no, claro, ¿cómo lo cumples? Perdón que te interrumpa ahí, pero yo creo que en la lógica debería funcionar la AME y el CONGOPE, y el de las juntas parroquiales, que es el CONOJUPADE principalmente. Esas tres instituciones deberían tener un diseño macro, ¿sí? Porque siempre se les ha propuesto. Tengan un diseño macro para que sepan por dónde tienen que aplicar. Porque lo único que tienen que hacer en sus departamentos es hacer el diseño de lo que van a dar. Lo que tú mencionas, Javier, imagínate si hubiera un manual a nivel nacional que te indiquen cómo deben ser los cruces peatonales. Que todos los cruces peatonales en el Ecuador sean igualitos. Que sean, ya sea con la rampa a ambos extremos en las aceras o que sean a un solo nivel. Pero que tengan un diseño que sirva para todos los... La gente se familiariza con eso y ya te identificas y ya sabes cuál es el cruce peatonal y cómo debes respetarlo, porque también ahí viene el tema de comunicación. Ya diseñas el cruce peatonal, la gente debe respetarlo. Dime, ¿quién respeta un cruce peatonal? El rato que el peatón pone el pie en el cruce peatonal, el auto debe parar. Y eso no ocurre. O sea, te vas jugando la vida entre los autos porque aquí no hay la prioridad del peatón. Porque eso también es parte de la accesibilidad universal. Hacer caso a la pirámide de la movilidad sostenible, donde el peatón es el protagonista, es la prioridad. Luego vienen las bicicletas, luego viene el transporte público, luego viene el transporte privado. Entonces aquí es al revés, el transporte privado es el que tiene toda la prioridad. Entonces, claro, eso sería fabuloso. Imagínate si los organismos que tú dices a nivel de municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, definen una política uniforme en todo el país, de cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal, que todos tengan su plan de accesibilidad, que todos tengan un manual para el cumplimiento. O sea, si vas a construir una acera, esta es la manera de construir la acera, este es el pavimento liso que debe existir, estas son las dimensiones, estas son las rampas para subir o bajar de la acera. Si es que hubiera eso, sería maravilloso. Entonces claro, la gente no tiene que interpretar, sino que simplemente tiene que cumplir y tiene que hacer el mismo diseño, que además en la uniformidad está un gran beneficio, porque ya sabes cómo utilizarlo, cómo hacerlo, y ya no estás, digamos, inventándote o imaginándote cómo debe ser, porque ahí también veo que hay muchas iniciativas, hay buena voluntad, pero malas iniciativas. Pero ahí está pegada Daniela, verás. ¿Por qué razón? Te voy a contar. Existió un curso de capacitación que fue hecho por la San Francisco,
justamente, apoyaron por las obras. Ah, ya con Aris. En ese tiempo teníamos un curso que era multimedia, ¿es? Sí, en Sí, el multimedia, 2015 ¿no? se hizo este curso. Es multimedia, donde tú no necesitabas en la práctica entrar tanto al término, como te digo, de que tengas que leerte la norma, porque era todo graficado y era hecho con Muy bien. videos. Súper lindo. Yo sí considero de que deberíamos trabajar contigo y aprovechar que es la palanca por ahí, en retomar eso y podemos Actualizarlo. trabajar con María Teresa y nosotros y comprometernos como FENEDI a poder promover. Yo no me acuerdo la facultad que era la que hacía, pero creo que es de diseño o algo así, creo, no me recuerdo bien. Pero yo sí creo que, por ejemplo, podría ser una oportunidad de retomar eso y poder volver a actualizar. Ese es Porque un de documento actualizar. maravilloso de Es un consulta. documento muy bueno. Es buenísimo muy bueno. porque están todos los gráficos de cómo debes Exactamente. hacer todo. Y no te imaginas, porque era con videos, y tú veías el paso peatonal, venías los elevadores, entonces caminabas, y todo, era La ubicación de la señalización. de la señalética, táctil, todo. Entonces podríamos retomarlo Súper, contigo sí, para sí, ver, sí. ¿no? Daniela, ¿qué quieres hacer de aquí en adelante tú con tu campaña? ¿La vas a mantener? Ese de todos los aspectos que has tenido. ¿Y cuál es tu visión a futuro? ¿Qué es lo que más quieres promover? O sea, ¿qué otra idea se te ocurra más de esa linda campaña con la que empezaste? ¿Y qué crees que debes promover más o qué crees que todavía necesitas tú? ¿A dónde quieres llegar, Daniela? ¿A dónde quieres llegar? Gracias, Gabriel. Bueno, sí, yo creo que me gustaría enfocarme, yo creo que dentro de esta campaña hay un término que se llama educomunicación y es como combinando herramientas de educación y de comunicación se pueden generar cambios. Entonces, ¿por qué yo insisto tanto en la academia? Y es porque yo creo que en los primeros años de vida es cuando uno empieza a tener como esta conciencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que sí se convirtió en un proyecto de vida para mí la campaña. Yo quiero seguir adelante, pero quisiera enfocarme justamente en las instituciones educativas. Quisiera realizar campañas, quisiera realizar iniciativas o experiencias, pero dentro de las universidades, dentro de los colegios, porque creo que aquí hay mucho potencial. Yo creo que hay mucho potencial en el sentido, como mencionaba, tanto en las capacitaciones, pero también más allá. Entonces, ¿por qué, digamos, me estoy uniendo con varias personas que me han mencionado, ¿por qué no hacemos un evento y tal vez con estudiantes alumni, que son ya graduados de la universidad, que también tenemos una discapacidad y que también queremos formar parte de, porque nunca se ha hecho? Entonces, me mencionan que durante su etapa universitaria, durante esos 4 años, nunca se hizo. Y por eso estudiantes de otros años que ya están graduados, que ya están trabajando, vinieron, porque dijeron, qué chévere que se estén fomentando e incentivando estas como iniciativas. Entonces, yo creo que hay mucho potencial en ese sentido, también en los colegios. Digamos, a mí lo que me llamó mucho la atención es que esta práctica que una vez me comentó María Teresa de hacer que la persona se ponga en un día en primera mano cómo es el diseño inaccesible en cuanto a la silla de ruedas o vendar los ojos para ver si es que se pueden ubicar. Entonces yo creo que en ese sentido como impulsar estas iniciativas. Y también una de ellas es Sara, Sara Lizarzaburo. Bueno, ella es una buena amiga que me hice durante este proceso de la campaña y ella también tiene muchas ideas, entonces como que yo quisiera también como unirme de personas, a generar alianzas de proyectos, como el proyecto Lalay, que también es de unas chicas que están intentando sacar adelante un proyecto para personas con autismo. Entonces es muy interesante. Yo creo que a partir de los proyectos que se están construyendo dentro de las universidades o en los colegios, se puede generar ese cambio de poquito en poquito. O sea, yo creo que de ahí es cuando se genera una conciencia. Y yo creo que hay mucho potencial, como mencionaba, en las instituciones educativas. Ahí hay un tema que es importantísimo porque yo he visto que muchas universidades en el transcurso y en el tiempo que yo he transcurrido en la discapacidad, que existen iniciativas súper importantes de jóvenes y muy pocos se llegan a ejecutar. O sea, las universidades no los exponen, muchas veces ya quedó para el archivo, se graduó y ahí quedó. Y en otras no, conozco, y no con y sin discapacidad. Y vamos a tener a un chico que tiene parálisis cerebral
y se hizo su silla eléctrica porque estudió mecatrónica. Y él le puso motores a sus sillas. Es súper interesante cómo le hizo, ¿no? Esa es una parte importante. En todas las universidades, yo conozco de muy pocos, conozco un chico en la Tacunga que estudió en la Universidad de Cotopaxi y que ahora hace sillas eléctricas, y hace sillas eléctricas, hace sillas manuales. Y es brutal, o sea, su iniciativa de su tesis fue importante, la desarrolló, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que las universidades son un gran aporte. ¿Para qué? Para promover justamente estos proyectos. Por eso, ¿tú cómo consideras entonces que desde el punto de vista, tú deberías decir qué vamos a hacer con los municipios? Los alcaldes, ¿qué podemos seguir haciendo, o sea, de lo que se ha hecho? Hay compañeros que dicen, es que en verdad no se ha hecho mucho, se ha hecho poco, o no se ha hecho, muchas veces puede pensar la gente. Hay cosas que se hacen y la lógica funciona así, pero ¿tú cómo consideras desde una perspectiva de aquí, qué más deberíamos seguir insistiendo en el diseño universal? Pero yo creo que todo este tema parte de una decisión política. O sea, al momento que hay decisión política desde la autoridad, simplemente todo lo demás se alinea a esa decisión de poder incorporar la accesibilidad universal. Yo tengo mucha esperanza, ojalá tuvimos una reunión las federaciones nacionales con la actual vicepresidenta, con María José Pinto. Fue una reunión muy interesante porque, bueno, ella primero admitió que conocía muy poco sobre el tema de la discapacidad y nos escuchó todas las, los planteamientos que llevamos de una manera muy organizada y clara para poder indicarle a ella todo lo que se tiene que hacer en este tema. Entonces sí tengo una esperanza de que ella como autoridad tenga esta decisión política de incorporar todo este tema de accesibilidad en lo que es el cumplimiento y sobre todo el que se pueda dar a nivel de todos los municipios, de los consejos provinciales y los GATS, y a nivel de la academia también, ojalá haya también esa apertura. Y creo que esto solamente se logra trabajando en conjunto. O sea, por un lado está la autoridad, por otro lado está la sociedad civil, por otro lado está la academia, por otro lado están las empresas que también tienen esa responsabilidad social. Entonces, yo espero que vengan tiempos mejores, porque esto es ya una necesidad imperativa. O sea, a nivel mundial vemos que la accesibilidad va tomando mucho más importancia, que se han hecho muchísimas intervenciones. La población en general se está envejeciendo, inclusive hasta se está pensando ahora en una convención de Naciones Unidas para los adultos mayores. Entonces estos son llamados de atención. Y si nosotros queremos tener una comunidad para todos, una comunidad donde todos seamos parte de y estemos incluidos, necesitamos de la accesibilidad universal. Así que ya es tiempo de dejar de planificar, sino de actuar. Y espero que, como te digo, con esta nueva autoridad que está sensibilizada y que tiene este compromiso, se pueda trabajar de manera conjunta, porque lógicamente tampoco vamos a dejar que la autoridad haga todo solo. Y además hay un lema súper importante, nada de nosotros sin nosotros, entonces son justamente las personas con discapacidad las llamadas a velar por sus derechos y a exigir su cumplimiento. Y algo importante, vamos viendo que el avance de la tecnología va acortando espacios, ¿no? Y veremos que la inteligencia artificial irá avanzando en muchas cosas. Y yo sí creo que la inteligencia artificial apoyará mucho a las personas con discapacidad. Sí, definitivamente, es una maravilla. Pero les va a dejar a los que no tienen discapacidad. O sea, si vas viendo va a ser un tema que va a afectar mucho. Y hay una cosa que es importante. Nosotros en este día no hemos querido dar soluciones. Lo que hemos hecho es un conversatorio en realidad de ver lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de ver a Daniela tomando una iniciativa con sus 23 años, ¿era, no? Sí. Te voy a cambiar de edad ahí si me cuentas. De lo que ella ha nacido desde su perspectiva, cómo ella encontró y cómo vio y cómo ve en sus 23 años una proyección. Yo he puesto un tema sobre el tapete, exactamente, que es importante, que eso es importante, que los jóvenes vayan pensando en eso, ¿no? Y a María Teresa, con su experiencia de su trabajo que es de muchos años, además del compromiso que tienes tú, que siempre ha sido un trabajo y un esfuerzo común para beneficiar a mucha gente, o sea, para que, no beneficiar, yo diría para que pueda tener una calidad de vida mucho mejor. Así que yo agradecerles a las dos por estar aquí, por haber estado, haber compartido con nosotros. No sé si Daniela quiere cerrar con algo. Bueno, lo último que quisiera decir es, como mencionas, que
promover para que más personas generen este tipo de iniciativas. Yo creo que también el miedo, como estábamos hablando, ese susto de no tener, es que capaz no lo voy a lograr, capaz no va a salir como yo lo pensaba, pero yo creo que estas iniciativas no solo salgan como por un proyecto, por una necesidad, como proyecto de titulación, entonces, ¿qué voy a hacer? Sino como que venga de uno mismo, creería que eso es sobre todo, y también fomentar espacios en los que construyamos una comunidad para todos, en ese sentido de ser más conscientes. Yo creo que la empatía, la conciencia y la información, creo que es muy importante informarnos para matar como mencionaba, esa desinformación, ese desconocimiento que después no nos permite ya actuar cuando queremos como incluir a las personas dentro de nuestra comunidad. Entonces yo creo que informarnos es muy importante. Entonces yo diría eso, como siempre estar informándonos, buscando información, saber qué es lo que está pasando en el mundo y también entender por qué es importante tomar estos temas. Entonces eso quisiera decir, y que muchas gracias por la oportunidad. ¿Cuántas horas de sueño te quitó el evento? Bueno, la verdad es que yo creo que cuando uno lo hace desde el corazón no lo siente, No importa, entonces no lo importa. sentí, la verdad. Pero sí, fue largo que organizarlo, ¿o no? Sí, Pues totalmente. lleva tiempo, compromiso, Toma tiempo y compromiso, pero yo creo que es necesario. Entonces, todo el tiempo luego vale la pena, y me acuerdo cuando se acabó el evento, estaba súper emocionado porque dije, Ya. realmente lo logré. Entonces yo creo que eso es lo más importante, como no tener miedo a hacerlo, o sea, quitarse ese miedo y también, como decía, informarse, porque eso es muy importante. Bueno, yo quiero felicitar a Daniela por esta iniciativa que tuvo de una comunidad para todos, que siga adelante con esta campaña que es necesaria e importante. Y también agradecerte, Javier, por esta invitación, y felicitar a FENEDIC por estos espacios, porque justamente a través de estos conversatorios se puede tratar sobre temas que son importantes, necesarios de discutir, de analizar, de difundir, y creo que es súper importante también esta conexión que hay a través de la tecnología con las personas que están en diferentes espacios, en diferentes sitios, que pueden acceder a toda esta información. Así que felicitarte y que sigan adelante con estos conversatorios que valen la pena y que hacen que realmente podamos llegar a tener una comunidad para todos. No, este es un espacio para todos, para ustedes también, cuando quieran, pues, cuentan con este espacio si quieren hacer algo. Y algo importante que yo observé, tu papi estuvo en el evento, ¿no? Sí. Qué importante, ¿no? Ver cómo el padre de Daniel estuvo acompañándole en el evento. O sea, si se dan cuenta del compromiso que existe de la familia, que eso es importante. O sea, los valores, los principios, el compromiso, y que tu padre esté ahí presente acompañando, me pareció un gesto muy, muy bonito, que eso te ayuda mucho y te estimula mucho, ¿no? Porque en definitiva lo que haces, lo haces de corazón, como lo dices. Sí. Y lo han hecho las dos. Muchísimas gracias, estamos viéndonos la próxima semana, y no se olviden, el próximo martes tenemos nuestros podcasts en relación al tema médico. Siempre la prevención, el cuidado, la curación y la rehabilitación para poder tener una mejor calidad de vida. Nos vemos pronto, cuídense mucho, chao, chao.